Le damos la bienvenida a todos los que nos ven en internet. Te habla el pastor César Camejo de Caracas, Venezuela. Le damos la bienvenida a nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 9. La semana pasada terminamos el capítulo 8. Y esta semana vamos a comenzar el capítulo 9. Bienvenidos a todos los que nos oyen. Poder servir no solo a los miembros de nuestra iglesia, sino también a todos los que nos escuchan a través del internet, llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra, y bueno, poder estudiar la palabra de Dios. Nosotros como iglesia tenemos la idea no solo de interpretar la Biblia de manera personal, sino también colectiva. Enseñar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que nos mandó a los ministerios a ser discípulos. Y bueno, nosotros estamos aquí discipulando, enseñando a interpretar las escrituras, analizando las escrituras, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Capítulo 9. La semana pasada, ¿qué hablamos? Sobre Jesús cuando habló. Pedro le reconvino para que no le pasara nada, pues, con respecto a su entrega, a su muerte y resurrección. Como ellos tenían endurecido el corazón y no entendían, ellos le reconvinieron para que no les pasara tal cosa. Y él lo reprendió, no como demonio, ni que Satanás está dentro de él, sino como adversario. Porque usó la palabra Satanás, ¿verdad? Que quiere decir adversario. Pero en ningún momento está diciendo que Pedro estaba poseído por el diablo. Y dijo, suéltalo. No, ni manifestó, ni vomitó, ni nada de eso. Porque se estaba oponiendo el propósito a la voluntad de Dios que el Señor tenía que ir a... Eso lo vimos en Mateo. También Marcos anuncia esta verdad. Anuncia esta verdad. Y bueno, uno de los elementos es ahí el contexto. Estuvimos hablando de que niéguese a sí mismo, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. Agarre su Biblia. Todo el mundo con su Biblia, por favor. Porque yo le digo una herejía aquí, usted dice amén, y después el día de mañana usted va a enseñar esa herejía. Agarre su Biblia, todo el mundo. La idea es que usted lea, no que escuche solamente lo que yo digo. ¿Ok? Ahí hay una Biblia. Bueno, sí, pues esta es la idea de escudriñar juntos las escrituras. Yo llevo la voz primaria, pero usted está leyendo con lo que yo también estoy leyendo. Entonces esa es la idea. Entonces Jesús le dijo, el que agarró y llamó a los discípulos y a la gente que estaba allí, le dijo, el que quiere seguir por de mí, haga lo que le da la gana. Suelte la cruz y siga su camino. ¿Fue lo que dijo? Busca un sirene que caiga la cruz y salga corriendo. Sean ricos, sean prósperos, hagan riqueza. ¿Eso fue lo que dijo? Ustedes son hijos del Rey de Reyes. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la pierde, pero todo el que pierda su vida por amor la haya. Da. Bueno. Entonces, el Señor termina el discurso, este discurso, en el versículo 1 del capítulo 9. ¿Qué dice? Vamos a empezar a escudriñar el capítulo 9. También les digo, esa expresión también les digo, es un añadido a lo que el Señor viene hablando, ¿verdad? Y también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Quién ha sido ese? Juan. Pero dice algunos. Así que a otros también se les reveló. ¿A quién más? A los apóstoles, los 11. A Pablo. Pablo no estaba ahí. Pablo es llamado después de la muerte de Jesús, unos cuantos años después. Uno de ellos. Pedro.
Pedro habla, en segunda de Pedro, habla de la segunda venida, habla del juicio venidero en el día del Señor. Segunda de Pedro 3. Hasta que haya venido el rey. ¿Quién más estaba ahí? Judas. No Iscariota, Judas Tadeo, conocido como Judas ¿Usted cree El que hermano de Jesús. Judas era quién? La carta de Judas, que está de Apocalipsis, ¿quién la escribió? El apóstol. Habían dos Judas. Entre los 12 habían dos Judas. Judas Iscariote, el que le negó y entregó y se suicidó, que tomó su propio camino por 30 piezas de plata, tal como lo decía el Salmo. Y estaba el otro Judas, conocido como Judas Tadeo. ¿Sí? Marquen ahí un momentico. Vamos a Mateo 3. Perdón usted, Mateo 10. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Ese Lebeo es Judas. Judas, hay otra, creo que en Lucas se refiere al Lebeo como Judas también. Simón el canista, Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Ok? Simón era Pedro. Simón es Pedro. Volvemos al capítulo 9. Este Lebeo es Judas Tadeo. Estamos ahí, ¿verdad? Vamos a Judas. Muchos implican que Judas era hermano de Jesús, no. El que era hermano de Jesús es Santiago, conocido como Jacobo, pero Jacobo no es el hermano de Juan, porque Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado en el templo. Sí, Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado en el templo en el libro de los Hechos. Creo que el capítulo 5, 6, por ahí. 7 también, creo que habla al respecto. Santiago Jacobo es el hermano de Jesús, hijo de María y José, el de la epístola de Santiago. Ese es hermano del Señor Jesucristo, según la carne, ¿ok? Hijo de María y en este caso medio hermano de Jesús. Pero más hermanos, ¿no? Sí, más y hermanas también. Usted ve Judas, ¿qué dice ahí? Judas él, arriba. Judas el apóstol, ¿no dice? En la carta de Judas. Judas. Entonces Judas está hablando del apóstol, él fue uno de los 12. ¿Ok? Volvemos a Marcos 9. En la carta de Judas vemos claramente cuando él habla sobre la revelación que tuvo sobre la segunda venida de Cristo. Hablando también de la profecía de Enoc, séptimo desde Adán. Bueno, entonces dice: vi al Señor con sus santas de venir a traer juicio, con sus santas decenas de millares, para traer juicio. Bueno, versículo 9, capítulo 9 de Marcos, versículo 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Muchos infieren que cuando habla aquí del reino de Dios venido con poder, está hablando de la predicación del Evangelio. Es un error garrafal. Porque Mateo 24 habla Jesús de la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino, que Él vendrá con gran poder y gran gloria. Isaías 11 y Apocalipsis 20 hablan del establecimiento del reino de Dios a través de un Cristo no mortal. O sea, no el corderito de Dios que murió en la cruz, sino
a uno con ojos como llama de fuego, cabello como blanca lana, pies como bronce bruñido, muchas diademas en su cabeza y tenía escrito en su muslo este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, el que se hizo hombre, Jesucristo. Entonces, Jesús profetiza que muchos de los discípulos que estaban en ese momento, a que algunos de esos discípulos, no muchos, que algunos de esos discípulos no iban a morir hasta que vieran el reino de Dios viniendo con poder. Apocalipsis. ¿Quién recibe la revelación del Apocalipsis? El apóstol Juan. ¿Usted se acuerda del capítulo 22 de Juan cuando Jesús se le aparece en la playa, resucitado? Y le digo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pastorea mi cordero. Y te lo digo 3 veces. Entonces después le dijo: sígueme. Y cuando Pedro va, se voltea y ve que venía el discípulo que Jesús amaba. Lógicamente Juan, que está narrando este relato, no dice directamente soy yo, pero nosotros sabemos en ética que aquel que está hablando no habla de sí mismo como primera persona, sino como tercera. Entonces Juan dice: le discípulo, el que se recostó en la cena del Señor será Juan, uno de sus discípulos del círculo íntimo, que era Pedro, Jacobo y Juan, que casi siempre estaban, cuando Jesús se apartaba, estaban ellos con él. Y Juan va así, y Pedro le dice: Señor, ¿y qué de este? Tú me dijiste que yo te siguiera, pero ¿por qué te sigue? Y él le dice: si yo quiero que él quede hasta el final, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Entonces, desde ese momento se empezó a correr un rumor de que Juan no iba a morir, porque el Señor le había dicho: si yo quiero que él quede hasta el final, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Entonces, pero no estaba diciendo de que no iba a morir, sino que él iba a llegar hasta el final. ¿Cómo llegó hasta el final? Cuando tú ves la narración del Apocalipsis, Jesús se le aparece a Juan, cuando estaba en la isla de Patmos preso por el Evangelio. ¿Y qué pasa? Juan, lleno del Espíritu Santo en el día del Señor, o sea, en el Shabbat, estaba orando, como todo judío que buscaba al Señor en Shabbat. Bueno, el Señor se le apareció y vio una visión. Y el Señor lo toca y cae como muerto. Y le digo: no temas, yo soy el primero y el último, y que estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Se le revela a un Jesús que no lo conocían. Porque ellos conocían al Jesús resucitado, pero no al glorificado. ¿Ok? Porque Jesús resucita incorruptible, pero no glorificado. Hay que estar claro lo que significa la glorificación. La palabra gloria viene del griego doxa, que significa muy aparente. Gloria que no se puede esconder. Majestuosidad, esplendor. Eso significa la palabra doxa. Entonces, lógicamente está hablando de una gloria que va a ser manifiesta. Por eso dice la Biblia que en la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Y los reyes de la tierra darán lamentaciones por él, sí, amén. Pero viniendo con gran poder y gran gloria, con gran doxa. Gloria, la majestuosidad del esplendor de la gloria de Dios. Entonces, Juan ve la gloria al Cristo vestido de gloria. Ojo, como llama de fuego. En la resurrección no lo ven así. Lo ven diferente, sanado, incorruptible, pero no glorificado. Que es la palabra que usa en Filipenses para referirse a la transformación incorruptible. La transformación incorruptible, que es la palabra metamastemaquizo, que es vestir o disfrazar. O sea, transformar, vestir, habla del cómo se verá la gloria. O sea, habla del revestimiento de gloria, visible ante los ojos. Entonces, a Juan se le revela a un Jesús glorificado
y que en el capítulo 4 ve una puerta abierta en el cielo y escucha la voz como de trompeta que escuchó en el capítulo 1, la trompeta de Dios, sube acá. Y ahí los teólogos infieren que se refiere al arrebatamiento de Elías. Él ve eso, sube al cielo y ve la adoración celestial. Juan fue trasladado al cielo. Ahora, él no sabe si en el cuerpo o en el espíritu. Pero como lo está narrando, pareciera que fue traspasado. Como Jesús fue transfigurado. Pues Jesús fue transfigurado en el monte de la transfiguración, que por cierto, vamos a entrar a leer eso ahorita, que tiene que ver esta declaración con el capítulo 9 y la transfiguración. Porque los escritores, los que unieron la Biblia, pusieron el capítulo 9 no después, sino en este versículo, cuando hace referencia que muchos de los que están aquí no gustarán mi muerte hasta que vean con poder el reino de Dios, porque la revelación de la transfiguración tiene que ver con la imagen de gloria. O sea, la transfiguración o la transformación o metamaquizo, la palabra griega, para referirse a la transformación o la transfiguración de gloria. Entonces, mire usted, lo que estaba diciendo Jesús, y Juan que ve, ¿quién es el que narra el Apocalipsis y la segunda venida en gloria? Juan es donde estaba, en el cielo, porque Juan ve el ángel y Juan se va a arrodillar ante el ángel y el ángel le dice, no te arrodillas ante mí porque yo soy consiervo tuyo de los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y entonces habla de la boda del Cordero en el cielo. Y después revela la segunda venida. O sea, Juan ve de primera mano de una revelación del futuro, transferido al futuro para mirar lo que va a pasar. Pero de una manera, no solamente como espectador, sino como protagonista. O sea, estaba metido en todo el meollo del asunto. De hecho, él estaba viendo los juicios de la tierra desde arriba. Claro, porque él está en la adoración celestial, está viendo toda la adoración y de repente se le revela todos los juicios de la tierra. Ya el falso profeta, que glorifica tanto y ve la claro, porque él está pasado al cielo. A partir del capítulo 6 él empieza a ver todo lo que empieza a partir de la aparición del anticristo. Empieza a ver todo. Por eso es que Eclesiastes dice, lo que ha de ser fue ya. Lo que está pasando en la tierra. Todo tiene su tiempo, pero lo que ha de ser fue ya. Para Dios ya sucedió. Entonces, por eso Dios, ¿quién puede anunciarlo por venir? Se lo dijo Dios a Isaías. Dios por medio de Isaías. Ahora conocerán que yo soy Dios porque anuncio lo por venir. O sea, ¿quién puede hacerlo? Yo. Por eso las Escrituras, Dios tiene el deber de cumplirlas, porque ya anunció previamente lo que va a pasar. Si no se cumple, Dios es un mentiroso. ¿Está viendo? Hay un elemento que estoy viendo aquí en cuanto al capítulo 1 que nos dice. Es cierto, si te digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta. O sea, sí morirán, pero es hasta que. No gustarán. Hasta que hayan visto. Dice que no hayan entrado. No hayan visto. Sino que hayan visto. Está hablando de la revelación del reino. De revelación, exacto. De hecho, es algo como lo que le pasó a Moisés, que no entró a la tierra prometida, pero sí la vio. Que logró verla, pero no entró. Por ejemplo, hay una cosa, pero para el pasado. ¿Quién estuvo en la creación? Nadie. ¿Quién escribe Génesis? Moisés. ¿Y cómo Moisés narra la creación si unos cuantos de miles de años después? No. Moisés llevaba la revelación para atrás. ¿Quién es el que puede llevar o atrasar los tiempos? Dios es el único. ¿Quién hizo que la tierra se parara? Con Josué. No se paró la tierra. Perdón, el sol se parara. No se paró el sol porque el sol no rota, se paró fue la tierra. O sea, ¿me entiendes? Pero dice que el sol se paró. Porque él lo vio estático. Claro, estático, pero está porque la tierra no rotó más. O sea, ¿quién es el que tiene el poder sobre la naturaleza? Sobre lo creado, Dios. Entonces, Dios tiene el poder para llevar al hombre al principio como al futuro. Porque hay gente que dice que ha tenido experiencia de ir al infierno. O sea, de hecho, Pablo, sí, claro que es verdad, hay gente que inventa porque quiere protagonista. Hay gente que inventa, pero hay que tener cuidado con eso, pero no todo es
Porque dice la Biblia, no hay que menospreciar la profecía, hay que probarla. Si probándola por las escrituras, esa profecía, esa visión, es contraria a las escrituras, hay que desecharla. Pero si no, no. Es más, Pablo en el capítulo 12 de 2 Corintios dice que alguien subió al tercer cielo. No sabe si en el espíritu o en el cuerpo, no lo sé. Pero hace 12 años un hombre fue llevado al cielo y se le mostró cosas inefables. O sea, después de que, antes que a Juan se le viera el Apocalipsis, ya Pablo se le había revelado las cosas celestiales. De hecho, Pedro en el capítulo 2 también habla de que la tierra será deshecha. Porque el último apóstol en morir fue Juan. Y cuando se le revela fue aproximadamente en el año 100 después de Cristo. O sea, ya Pablo estaba preso y casi muerto. Ya había muerto. Perdone usted, ya había muerto. Estaba en la isla de Pasmo preso. Sí, entonces, pero aquí le está hablando a gente que estaba con él. O Pablo no tuvo, o sea, fue una revelación. ¿Por qué? Porque era apóstol a los gentiles. Este era apóstol... Pero Pedro y Juan... Claro, ¿por qué tú crees que Pedro ve que la tierra va a ser quemada con fuego? Sí, y Judas también dice que vendrán una centena de millares. El Señor anunció que mucha gente no, porque muchos estaban esperando el reino y permitió que aquellos que habían creído tuvieran la revelación de ese día antes de morir. O sea, ellos no iban a gustar la muerte hasta que vean el reino de Dios. No lo van a vivir, porque el tiempo falta, van a morir. Pero yo voy a permitir que lo vean. Eso es lo que está diciendo Rafael. Ese es el clavo. Y fíjense usted que el versículo 2 entra referente a la transfiguración. No, y suena, se ve así como que el uno está como aislado, como parte del anterior, pero tiene un propósito. Aquí vamos a hablar una especulación, pero que no es una especulación al azar. Yo no especulo, no me gusta. Además, que vamos a ver elementos probatorios bíblicos en el sentido de argumentos bíblicos, de principios divinos, que nos va a ayudar a justificar lo que vamos a decir. Versículo 2. 6 días después, pasaron 6 días, o sea, cambió el escenario, cambió la gente, cambió el discurso. ¿Ok? 6 días después, Jesús toma a Pedro y a Juan y lo halló por aparte, solo a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué es transfigurar? ¿Qué es la palabra transfigurar? Cuando uno habla de travesti, hay un cambio de apariencia, hay un cambio de forma. De un estado natural a otro estado. Es forzado. Cuando uno habla de trans, la palabra trans, o sea, no quiero comparar la transfiguración con el travesti. Solo quiero usar la palabra trans. Trans viene de la palabra transformar, hacer diferente. Se cambió de naturaleza. ¿Ok? ¿Cómo podía hacer esto? Era Dios, recuerden. En la transfiguración era su figura, o sea, su cuerpo natural cambia y se muestra la figura celestial, pero más adelante... Es más, esta figura ya la tenía Cristo antes de ser encarnado. Porque en Daniel, a Daniel se le muestra el varón con el cinto de oro que le aparece a Jesús. Por eso Jesús en Juan 17, por eso Jesús en Juan 17 ora y le dice, Padre, regrésame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora por su discípulo. También hablando de los días finales. Recuerda que todos ellos eran eran profetas mesiánicos, pero que ellos vieron el futuro del fin. De hecho, las profecías del Nuevo Testamento referentes al reino de Dios eran confirmación de... Cuando hablamos del reino de Dios, ¿qué me hablo? Del Mesías reinando, ¿verdad? No, ¿se han cumplido o no se han cumplido? No se han cumplido.
En el Antiguo Testamento. Como rey no, no Mesías. Todas las profecías del Nuevo Testamento referentes a ese evento tienen paralelos con las del Antiguo Testamento, claras, muy evidentes. Segundo, las profecías de la venida del reino, o sea, la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino, el milenio, no se ha cumplido en el Nuevo Testamento. O usted lo estamos viviendo. ¿Usted ve que estamos viviendo? Pues la maldad del mundo no se está llenando, pues el anticristo no está a punto de aparecer, no es evidente la maldad, el hambre de poder del hombre, las guerras. Entonces, hermano, mire, cuando tú ves que Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Ni una jota una jota de la ley pasará hasta que todo se cumpla. ¿A qué se refiere? A la profecía de la ley, a la Tanakh. O sea, lo que está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Entonces, la palabra transformar está hablando de cambiar de forma, cambiar de naturaleza, de la naturaleza física a la espiritual, a la gloria, a la imagen de gloria. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué quería Jesús? ¿Por qué lo hizo delante de ellos? Cosa importante, ¿verdad? De hecho, eran sus más allegados, eran los discípulos más... ¿Quién era realmente? Y otra de las cosas que hizo fue, ¿para qué? Para demostrarle la real naturaleza del Hijo de Dios, la gloria. O sea, porque todos en Israel esperaban a un rey humano, a un Mesías, a un hombre. Por eso le llamaban el Hijo de David. Porque ciertamente según la carne vendría por la línea de David. Pero recuérdense que él era el Señor. Por eso dice la profecía, cuando le dijo, ¿de quién es hijo? Jesús le preguntó a los fariseos, ¿de quién es hijo el Mesías? De David. ¿Y por qué el rey David en el Salmo cuando profetizaba dijo el Señor a mi Señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como si es su hijo le llama Señor y no llama quede, porque según la carne iba a traer sangre de la línea de David por María, pero por la simiente sobrenatural sería hijo de Dios. Y una de las cosas era de que el verbo se vació, o sea, fue el verbo que se hizo, se encarnó. Era Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Se tabernaculizó, dice la Biblia textual, se hizo un tabernáculo. El tabernáculo es el cuerpo, listo. Pero adentro estaba la misma persona del verbo, el creador. Por él fueron hechas todas las cosas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que realmente reveló era la imagen de gloria, cómo el Mesías iba a reinar. Porque además, después que Jesús 6 días antes le había dicho, algunos no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios en gloria, también se mostró cómo iba a hacerlo, en qué figura. Pero vamos a ver unos elementos muy importantes en este pasaje, que tiene que ver con la venida del reino y el arrebatamiento de la iglesia. Veamos algo. Versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Mire la imagen. Ellos lo vieron. Se hicieron resplandecientes. La imagen de gloria, doxa. Gloria muy aparente, resplandecer. ¿Ok? Muy blancos como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Jesús le apareció, y les pareció a Elías, con Moisés, que hablaban con Jesús. Paremos un momentico ahí.
Sorry, ¿cómo fue eso? Tú sabes, yo he hablado contigo de esto. Ah, pero vaya, lo que tenía. ¿Cómo le va a aparecer Moisés? Porque ellos no aparecieron en el espíritu. Aparecieron y fueron evidentes ante los ojos humanos. ¿Por qué? Porque Pedro lo ve. Miren lo que dice después. Entonces, versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, no está hablando de espíritu de muertos. ¿Y cómo sabía Pedro? ¿Cómo sabía Pedro que ese era Moisés? Y Elías. Pero porque ellos se presentaron. Los presentó. Acuérdense que la Biblia está hablando el elemento profético, pero no está hablando de los detalles. Claro, hay detalles que... Escuche, mire usted. Escuche usted. ¿Cómo le va a aparecer Moisés si Moisés no murió, pues? Moisés no entró a la tierra prometida, ¿por qué? Porque murió. Y nadie vio su cuerpo. Ajá. No fue encontrado jamás el cuerpo de Moisés. Interesante. Judas habla al respecto y dice que Satanás peleó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Y no profirió juicio de maldición, sino le dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué estaban peleando por el cuerpo? Ahí hay algo más poderoso. ¿Cómo Moisés le va a aparecer con cuerpo si no tenía cuerpo? Porque cuando el hombre muere, el espíritu del hombre se separa del cuerpo y queda bajo tierra. ¿Cómo le va a aparecer con cuerpo? Entonces el cuerpo Nunca murió. Sí murió. La Biblia es clara cuando dice que hicieron luto, pero murió. Son los habladores y después... el lance se llevó el cuerpo. Vamos a hacer otra cosa. Por ahí va. Va cerquita. Pastor, sí hemos hablado que Va cerquita, va ¿Un cerquita. carro de no tenía igual que Elías? el Antiguo Testamento siempre ha sido Ah, una ahí. sombra profética de lo que es el Nuevo Testamento. ¡Bingo! ¿Cómo? Este, ahí, que te está escuchando el pueblo. El Se mundo. cortó ya. Era como una sombra profética de lo que era la resurrección, sí, la resurrección de Jesucristo. porque Moisés representaba a quién? A Jesucristo. Era un tipo de Jesús, libertador del pueblo. Ajá. Entonces, ¿era su palabra? Elías representaba el ministerio profético del Mesías, que con poder manifestaba el reino de Dios. Escuche bien. Aunque el ministerio de Elías vino manifestado por Juan el Bautista, pero continuaba por Jesús. Porque ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengue para que él crezca. O sea, continúe porque él es el verdadero. Escuchen bien. La promesa del arrebatamiento que nos muestra Pues son transfigurados y ya lo sé. de los vivos. De los cuerpos carnal. Primero, ¿quién va a... Los muertos. Los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Para la resurrección. Ya no ¿Y puedo. tendrán cuerpos qué? Lo va a hacer el espíritu. O sea, los espíritus de los muertos que están en el paraíso volverán a los cuerpos, pero resucitaremos un cuerpo de gloria. ¿Por qué el arcángel Miguel pelea por el cuerpo de Moisés? ¿Por qué va a pelear por un cuerpo? No tiene nada que ver con la idolatría, hijo. Para que algún culero del... Porque si no había cuerpo, ¿cómo iba a resucitar? Mira, el plan de Dios en los cielos se batalla. Hay una batalla en los cielos para que se cumpla y oposición. La revelación del Hijo de Dios está en Moisés, está en el Antiguo Testamento, está en Abraham, está en Melquisedec. Hay varios elementos proféticos, pero el reino de Dios, escuche bien, tiene una vertiente profética que era un misterio oculto. Y que el Antiguo Testamento nos revela y que esta transfiguración nos muestra esta verdad. Porque está hablando del reino y la glorificación, se está transfigurando la imagen de gloria.
Ahora véase usted. El arrebatamiento nos ofrece muertos, resucitados y glorificados. ¿Verdad que sí? Pero también nos muestra vivos arrebatados. Elías, ¿qué pasó con Elías? ¿Murió? No vio muerte, fue arrebatado al cielo. Y subió en un torbellino. O sea, que nos estamos manifestando cómo va a ser el arrebatamiento. Y cómo se verá la hermana. De hecho, esto me trae una pregunta que ya fue contestada con esta clase, que en el libro de Malaquías 4:5 te dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese es Juan el Bautista. Ajá. Pero Él en la gran tribulación habrán dos testigos que muchos infieren que es Moisés y Elías. Que los dos serán muertos, muchos infieren. No quiere decir que sea Juan, porque dice que será con las señales de Moisés y Elías. ¿Verdad? Puede ser posible que haya sido él porque está vivo. Elías no vio muerte, fue llevado al cielo. ¿Y cómo salió de la atmósfera si un ser vivo y él no, también. tuvo que haber sido glorificado? ¿Verdad que sí? O sea, que está riendo. Sin embargo, eso es el primogénito. Todo eso era sombra profética. Mire Dice usted, que la carne no puede heredar el reino de Dios. Mire usted, si Moisés no hubiera resucitado a los muertos, él no aparece aquí. Porque estuviera violando uno de los principios de Dios cuando alguien que está en la zona de los muertos no sale. Y eso hasta el y eso le Al día de él, para y ese eso le explica momento muy bien a Abraham no había en bajado. Lucas cuando está hablando del rico y de Lázaro, rico y Lázaro. que le dice que donde esté enviado y que por espera que nadie puede salir de Al menos que resucite a los al muertos. menos que resucite. Entonces, ¿por qué Moisés le apareció a Jesús? Pero no apareció como espíritu de muerto porque Pedro, Jacobo y Juan lo miran. Pero Como vieron la imagen de gloria de Jesús. transfigurado también lo que eso. Solamente pudo pasar una sola cosa. Moisés resucitó a los muertos y fue llevado al cielo. Por eso nadie consiguió su cuerpo. ¿Quién se lo llevó? Miguel. Por ahí hablaba. ¿Quién era Miguel? El príncipe querubín del pueblo de Israel. Protector de Israel. ¿Está viendo? ¿Quién fue otro de los que fue llevado al cielo sin ver muerte? Enoc. ¿Por qué? Porque en la glorificación no solamente los vivos serán arrebatados, sino los muertos resucitados y glorificados. En Moisés y en Elías vemos, ya lo voy a decir, en Moisés y en Elías en la transfiguración vemos al resucitado y al arrebatado vivo, glorificado delante del Señor. Haces el favor, igual que silencio. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito de mostrar a Moisés y Elías y al Señor glorificado? Porque tiene que ver con los que son de Cristo. Y Moisés y Elías esperaron en la promesa del Mesías, aunque no lo vieron cumplido, pero creyeron y murieron creyendo en esta promesa. Es más, la Biblia nos infiere en el libro de Hebreos, capítulo 11, hablando de la fe, que Moisés prefirió los vituperios de Cristo antes que los deleites de los egipcios. ¿Cuál vituperio de Cristo? De Cristo vino 2000 años después de Moisés. Sencillo, tuvo revelación del Mesías, de los sufrimientos del Mesías. ¿Lo está viendo? ¿Por qué usted cree que ellos profetizaron y fueron profetas? Porque Moisés es llamado profeta también. Tipo profético del Mesías. ¿Está viendo, hermano? Aquí está mostrando a Cristo hablando con Moisés y Elías, hablando con gente que fueron parte del ministerio de Dios y que profetizaron del Mesías glorificado. Pero un Moisés que debía estar muerto, pero aparece con cuerpo y gloria. Hablando en una imagen de transfiguración, y no solo eso que aparece, sino que no solamente oye la voz,
O cuando uno ve el elemento de la bruja de Endor, que Samuel viene de los muertos, algunos dicen que no es, que es un demonio. Bueno, yo no voy a entrar en debate, pero ahí dice Samuel. ¿Ok? ¿Lo vieron? ¿Vieron a Samuel? No, escucharon la voz. Y es porque Dios lo permitió. Solamente para emitir el juicio sobre Saúl. Basta. Pero Dios no permite que los muertos salgan del lugar de los muertos. No. O sea, que si las apariciones... Esos son demonios. Demonios que engañan y se hacen pasar. ¿Ok? Entonces, pero el problema aquí no es que solamente escucharon la voz de Moisés, lo vieron. Vieron. Sencillo. Moisés resucitó y fue llevado al cielo. En privado. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento nadie se va a dar cuenta cuando eso suceda. Será un abrir y cerrar de ojos, rápido. ¿Por qué? Porque a pesar de que Moisés pecó contra la santidad de Dios, ¿cuál fue el juicio de él? No entrar a la puerta, sino morir. No entrar a la tierra prometida, sino morir. Pero eso no quiere decir que Moisés no haya sido fiel sobre la casa. Porque cuando Moisés pecó, y pecó porque tomó mujer sunamita para él, que vino la hermana de Moisés y Aarón y murmuraron contra él. ¿Y qué pasó con la ira de Dios? La nube de Dios bajó y se encendió la ira de Dios contra la hermana de Moisés y Aarón y le apareció lepra. ¿Por qué? Porque murmuraron. Él le dijo, no, ustedes no han visto que mi siervo Moisés ha sido fiel sobre la casa. No tuvieron temor de hablar de mi siervo Moisés. Pues Moisés sí había sido fiel. Que después por ira cometió un error y Dios no le permitió entrar a la tierra. Bueno, el precio de su pecado, morir. Pero eso no quiere decir que Moisés haya sido desechado, no, fue fiel. Tanto así que dejó hasta Moisés, Dios preparó a su sucesor para que continuara el trayecto a la tierra prometida. Pero nadie encontró el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Sencillo, Dios se lo llevó. No hay más. ¿Por quién? A Elías lo buscaron y no apareció. ¿Por qué? Porque Dios le llevó. Sencillo. Pero Elías cuando se El arrebatamiento está revelado aquí y en la glorificación del reino del Mesías. a Elías cuando se lo lleva al cielo del torbellino, ya lo había visto el canal con el que goza. Pero solamente aquel que creía que iba a ser quitado. La gente sabía y le decía, tu amo va a ser quitado de ti. Sí, yo lo sé, callar. Y le decía a Elías, si yo fuera quitado y tú me vieras cuando yo fuera quitado de ti, la doble unción que has pedido vendrá sobre ti. Y eso había un propósito para continuar el ministerio profético con Eliseo. ¿Ok? Pero nadie más que Eliseo vio a Elías. Dígame usted, Jesús resucitó en medio de la convulsión de Jerusalén, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, eso todo eso que yo por Jesús resucitó después de 3 días y lo vieron, caminó, se le apareció a varios, a más de 500. Tuvo 40 días. Subió al monte de los olivos, donde dice la profecía que volverá. Donde dio la profecía de Mateo 24 sobre la segunda venida. Y allí ascendió al cielo. ¿Usted cree que tanta gente que había en Jerusalén frente al monte de los olivos no se iba a dar cuenta que una persona está subiendo? Dígame, si todo el mundo está viendo UFOs y extraterrestres en los cielos, todo el mundo mira para el cielo, las señales de los cielos. Era el tiempo aquel también, porque la gente esperaba también al Mesías y no creía que Yeshua o Jesús era el Mesías. Además, uno va caminando y uno ve un avión y uno se da cuenta que algo viene del cielo, ¿o no? ¿Cómo la gente de Jerusalén no se dio cuenta que el Mesías subió? No sé, que fueron solamente los 12 que lo vieron. Los que eran de Cristo fueron los únicos que lo vieron. Los que creyeron. Ahora, en el arrebatamiento de la iglesia, ¿usted cree que la gente lo va a ver? No, ¿quién lo va a ver? Los que son de Cristo.
los muertos resucitados, la gente no se da cuenta lo rápido que va a pasar eso. Haga así, haga así. Pestañear. Eso es rápido. No es que la gente va a ver un poco de zombies saliendo a la sombra. ¡Oh! ¡Cerebro! ¡Me voy para el cielo! Ajá, pero y en la parte de los vivos la gente sí verá, ¿verdad? No. En la segunda venida de Cristo no me dice que todo le verá. No, pero no es el arrebatamiento. En el arrebatamiento tampoco verá. Solamente los que son de Cristo. ¿Quiénes vieron la ascensión de Jesús? Los que fueron de Cristo. Pero ¿por qué la gente que estaba en Jerusalén no vio? Algunos dirán porque subió de noche, no, era de día. No había luz. No había. ¿Quién lo había? Ni siquiera los discípulos lo hubieran visto. Y le ocultó las nubes. ¿Cómo ven las nubes? Varones Galileo, porque estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto y lo vieron. Hechos capítulo 1. ¿Usted está viendo? O sea, mi hermano querido, la gente niega el arrebatamiento secreto, pero es que nadie va a ver eso, va a ser tan rápido que la gente no se da cuenta. ¿Por qué hay tantos programas de UFO, de extraterrestres, de seres que vienen y se conectan? Porque y van a se llevan? decir que los extraterrestres no Claro, ese es el plan de Satanás, para engañar. de Satanás que Claro. tiene significado desde hace años atrás. Siempre se ha hablado de los UFO, pero no tanto como hoy. Bien. Entonces, ¿quién representa a Moisés y Elías? A los muertos resucitados y a los vivos arrebatados. Ahí está. ¿O cómo un muerto puede aparecerle con Jesús ahí hablando con él? Porque ¿qué es muerte? Alguien que ha sido separado del cuerpo. ¿Cómo le apareció con cuerpo? Porque Elías sí fue llevado al cielo con cuerpo, pero es Moisés. Entonces uno le apareció con cuerpo y uno en espíritu. No, pero los discípulos lo vieron. Versículo 6. Porque no sabía que hablaba, pues estaban espantados. O sea, claro, imagínate tú. Con tal cosa. Pero falta el 5. El 5 lo leí ya, pero bueno, vamos a volverlo a leer. Entonces le dijo Jesús, le dijo, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Maestro, bueno es que para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, que ellos estaban claritos que habían 3 personajes y sabían sus nombres. ¿Ok? O sea, ¿por qué le dicen enramada? ¿Qué era una enramada? ¿Qué es una enramada? Lo que se ponían aquí en la cabeza. ¿Ah? La raquera con ramitos, tejidos, ¿sí? Sí, como era la tienda hecha de rama, tipo el hecho que se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Porque ellos anduvieron en el desierto así. Además que Elías y Moisés fueron ministerios que operaron en el desierto. Entonces Pedro le dice, bueno es para nosotros, maestro, bueno que estemos aquí presenciando. ¿Quiénes estaban? 3 privilegiados. Pedro, Jacobo y Juan. Hay un misterio porque con esos 3 Porque esto era gente que habían recibido la revelación de quién es ella. Los otros estaban peleando. Exacto. Eran ellos los que estaban más maduros. Es más, vamos a ver que después que bajar del monte de la transfiguración, esos 9, además que Jesús le había dado poder sobre los espíritus inmundos, no pudieron echar fuera un demonio. Entre 9 no fueron estaban. No, los otros 9, los que estaban abajo. Acuérdate que Jesús lo llevó a un monte alto. De hecho, pastor, no es en este, en otro. En Lucas. Ajá, dice que al siguiente día bajaron en la mañana. La pasaron toda la noche. La vigilia. Versículo 7. Las rebajas son unas tienditas Yo de... pensé que era. No era como las palmas solas de los católicos del Domingo de Ramos. No. O la coronita de los griegos. Que se 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. ¿Quién es esa nube? La Shekinah de quién, de Dios. La gloria, o sea, tapó la nube que estaba con Moisés en el desierto.
y la que se le apareció con Jesús y dijo, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia, y dijo. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Testifico de que eres el enviado mío. Glorioso, ¿no? No solo bastó con ver la glorificación y aparecer Elías y Moisés, conocerlo personalmente, sino que el mismo Dios apareció, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de gloria. Este es mi hijo amado, a él oí. La revelación. Porque además que Pedro hace la confesión por revelación del Padre de quién era Jesús. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de hecho, Acuérdate que los versículos anteriores, Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y después, ¿qué dice ustedes que soy yo? ¿Ok? Entonces, justamente a gente que sí tenía convicción interna, porque había, por ejemplo, Tomás era uno de los 12, y después de la resurrección de Jesús, él no creía. Yo no creeré hasta que meta mi dedo en la llaga y luego toque. Y Jesús le aparece y yo, Tomás, aquí está. Mete tu dedo y aquí agarra aquí. Y no sean incrédulos en el creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto, pero creemos. Por eso es que somos salvos como los gentiles. Mira, la revelación del Hijo de Dios tiene que ver con un elemento de revelación directamente del cielo. Directamente del cielo por el Espíritu de Dios. Versículo 8. Luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Reino espiritual, hermano. ¿Qué pasó con la nube? ¿Qué pasó con Moisés y Elías? ¿Quién los subió al cielo? La nube. El mismo Dios. Y quedaron otra vez solo con Jesús. Testifica y más nunca. Yo no me acuerdo, pastor. El mismo Dios se los lleva otra vez para arriba. En Mateo, que es cuando ellos ven la nube, que Ajá. como ellos tuvieron temor y se postraron, que es como después el Señor Jesús les toca el hombro, que Ajá. no temáis. Ah, Ellos no vieron cuando fueron, claro, nadie. Eso fue tan rápido como... Hermano, estamos hablando de algo realmente sobrenatural. El poder de Dios. Agarra la palabra transfiguración y vamos un momentico a Filipenses capítulo 3, 20. Sí, pero me molesta. Yo soy más escribir. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Mas nuestra ciudadanía está de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, que además fue ascendido al cielo. ¿Ah? Y dice, el cual, versículo 21, transfigura o transformará. La palabra transformar es transfigurar. Se me olvidó esa palabra griega porque es algo difícil. Pero no es la palabra lazo, sino metamaquizo, que tiene que ver con disfrazar o transfigurar. La versión textual dice, el cual transfigurará. ¿Ok? La Reina Valera dice, el cual transformará, porque transfigurar es transformar, transform. Es lo mismo. Lo único que transfigurar tiene que ver con la imagen. Y alazo tiene que ver con la naturaleza de él. ¿Ok? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante. Igual parecido, semejante al cuerpo de la gloria suya,
Y usted dirá, pastor, ¿cómo va a hacer eso? Siga leyendo. Con el poder con que Dios puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios tiene poder para transformar todo. Así como lo hizo con Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Eso ahorita no es Pablo, apóstol Pablo, en una de las cartas. Creo que el 2 Corintios 5, que habla de la moralidad terrestre, no me acuerdo, pero después se lo doy. De todas maneras, en el primer nivel hay un tema que se llama el sello de Dios, el tema 6, que ya pronto lo van a ver, que habla sobre ese versículo, que lo vamos a ver de todas maneras. Ok, versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Porque ¿qué relación tiene la resurrección de la muerte con la glorificación? Y Moisés. Porque Jesús dijo, no digan esto hasta que yo haya resucitado a los muertos. Porque todavía no entendían el elemento de la muerte del Mesías y la resurrección y la glorificación, porque ellos esperaban al Mesías, hijo de David, carne. Por eso que cuando le dice Jesús de morir, Pedro, oye, vale, ¿cómo que el Señor se va a morir? No, el reino. Acá, Señor, no te hagas tal daño, no te pase tal cosa. Porque no entendían la resurrección. No entendían que el reino de Dios no podría ser con estos cuerpos. Porque ¿cómo el reino del Mesías duraría eternamente? Pues, según la profecía del Antiguo Testamento. Solamente con un cuerpo eterno. O el verbo iba a gobernar en espíritu, después que muriera. ¿Cómo la iglesia puede reinar en espíritu? Tiene que haber resurrección de muerte. O solamente los vivos son los que van a reinar y los hermanos que murieron no son parte del reino también. No, ya ellos pasaron su tiempo de reino. Pero el reino es eterno. Y entonces, por eso es que la resurrección de la muerte con la glorificación y el reino de Dios tiene mucha relación. Está conectado todo eso. Porque bien lo dice el apóstol Pablo, capítulo 15 de 1 Corintios. Porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. Es necesario que este cuerpo mortal sea vestido de incorrupción. Usted está viendo que el reino aquí, ahora Kingdom Now, el reino conquista el mundo, es satánico. Es un error garrafal, es una herejía. Nosotros reinaremos con Cristo, pero no con estos cuerpos. Si Pablo dice en el 1 Corintios 15, dice, si solamente, en el versículo 20, por ahí, del capítulo 15, si solamente en esta vida esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque esperamos a un Dios que no resucita a los muertos. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en Hechos. Entonces, mire usted, hermano. Ellos todavía no tienen la revelación de la glorificación, de la resurrección de los muertos, del reino en gloria. Ellos entendían el reino, pero no el reino en gloria. No la resurrección de los muertos. No entendían que el Mesías debía resucitar. Sin embargo, los profetas lo habían anunciado en el Antiguo Testamento. Se le está mostrando. Claro. En esa transfiguración se le está mostrando. Se le está mostrando que cómo aparece Moisés ahí, pues. Y todavía no entendían. Porque ellos discutían en el versículo 9. Descendiendo de ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos.
Entonces el versículo 10 dice, guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar a los muertos. ¿Entiendes? Yo no entendía esto. Por eso Pedro agarra uno de los que está aquí en la transfiguración y momentos antes de la transfiguración lo agarra, Señor, no te pases esto. Sin embargo, que después que él le dice que no vaya a la cruz, él va y se transfigura delante de él. Qué tremendo, ¿no? Entonces, bueno, versículo 11. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Ves? Se llama la guía y Bueno, viniste tú, aquí está, pero ¿por qué dicen los profetas que Elías debe venir primero? Respondiendo él le dijo, Elías a la verdad vendrá primero. ¿Por qué dice vendrá primero como futuro? Si ya Juan el Bautista había venido. Decía que Juan era en Elías, ¿no? Porque está hablando de la manifestación a Israel. El ministerio de Elías era un ministerio al reino del norte, al gobierno de Israel. A Israel. ¿Ok? Y que es un elemento de los dos testigos. Y en la parte del Apocalipsis. El Apocalipsis. Que va a venir primero antes que Jesús regrese a la tierra. Por eso dice, y Elías ciertamente vendrá primero. Habla de futuro. Pero aquí ya Juan el Bautista había venido. No, y más adelante lo dice. Ajá. Y dice, y restaurará todas las cosas. ¿Por qué? Porque él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Eso no lo hizo Juan el Bautista, ¿sabía usted eso? Es lo que dice Malaquías. Sin embargo, el Elías que había de venir, Juan el Bautista, era una de las etapas de este ministerio. Un tipo de Elías. Era un tipo de Elías. Pero hay otra, fíjate tú que en las dos venidas de Jesucristo, uno como el Cordero y el otro como el Rey, el ministerio de Elías se manifestó. Uno en Juan el Bautista antes de la manifestación del Mesías como el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ante la segunda venida de Cristo también aparecerá el ministerio de Elías con, muchos dicen que con Moisés. Bueno, eso ya habríamos que ver. Uno dice que es Elías, alguien que es parecido al ministerio de Elías. Bueno, Juan el Bautista no era Elías, era un ministerio parecido. Y estaba en los desiertos, tenía pelo de camello tal como Elías lo tenía. O sea, era un ministerio muy parecido. Hacían señales, o sea, era un ministerio de poder y de confrontación del pecado. Pastor, yo escuché que es como Elías y los otros no, porque son muertos, deberían... No. Ah, porque no. Acuérdate que aquí acaba de aparecer Moisés en el monte de la transfiguración y vino a la tierra. Estaba en la tierra. O sea, no vino un espíritu. Lo vieron. De hecho, ellos fueron testigos de la glorificación de Jesucristo. Claro. Como testigos junto a Pedro y los... Claro. Sí. O sea, acabamos de decir que Moisés realmente resucitó. Evidentemente. ¿Ok? Entonces, mire usted. Dice, vendrá primero, restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino. Y hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Aquí está hablando, vendrá un Elías del futuro antes que venga. Y él restaurará, preparará al pueblo de Israel para mi venida. Pero, quiero decirle que ya Elías vino. Hicieron lo que quisieron con él. El Elías del pasado, pero el Elías que vino antes de la venida del Señor, que era ¿quién? Juan el Bautista. Y lo mataron, le cortaron la cabeza. Jesús lo dijo antes de entrar a Jerusalén triunfante. Jerusalén, que mata a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina a los pollitos y no quisiste? ¿Qué pasará con los dos testigos? También los matarán. Pero esta vez el anticristo, no Israel. ¿Ves la diferencia? Y a los 3 días y medio resucitarán y ascenderán al cielo. Eso es lo que dice Apocalipsis. 3 días y medio. 3 días y medio. Medio día más que Jesús. Eso no lo veremos nosotros. No, nada, estamos en la... Porque es un ministerio hacia Israel.
es para preparar el reino de Dios, es para preparar a Israel para el recibimiento del Mesías. Escuchen que es un ministerio hacia Israel, como Elías y como Juan el Bautista. Usted vio que Juan el Bautista salió por Turquía predicando. No, ¿verdad? No, Porque son ministerios proféticos hacia Israel. Sigo. 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿cuáles discípulos? Los otros 9. ¿Ok? Porque Jacobo, Juan y Pedro estaban con él. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, el líder, siempre hay uno que maneja la habla, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Mire usted, espíritu mudo. ¿Será que ese espíritu no hablaba? No, el espíritu mudo no es que no hablaba, sino que es el espíritu que produce la mudez. O sea, aquí la mudez no era un problema genético, sino un problema espiritual. ¿Okay? Por eso las enfermedades, no todas hay que poner mano, hay que discernir. Hay unas que están por posesión demoníaca. Y ahí no hay que poner mano, sino reprender el espíritu. ¿Okay? Tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Echa espuma al ajo y cruje los dientes. Muchos hoy le llaman epilepsia. Esto mismo. Y se va sentado, ¿verdad? Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él le dijo, oh generación que no ayuna y no ora. Eso dice. Oh generación que no saben distinguir los géneros de demonios. Eso dice. ¿Qué dice? Oh generación incrédula. Marque esa palabra incrédula. Jesús, es que Jesús no tenía amor con sus discípulos. Hombre tan duro. Mira, no hay nada más que le moleste a Dios que la incredulidad de sus discípulos. Eso lo enardece. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? No lo soporto más. ¿Hasta cuándo lo he de soportar? Dios mío. Jesús tenía que hacer una paciencia para soportar a los discípulos. Igualito yo como pastor. Tenía los brotos. Como Moisés tenía que soportar el pueblo de Israel duro de corazón. Como la mula. Pero verdad que Jesús no soportaba a sus discípulos, era la incredulidad de ellos. Oye, veían todo lo que Jesús hacía y todavía. Hermano, es así. Dios mío, porque en vez de darme los mejores, me da los billentones, los ojones, los huecos, los brutos. Sí, los valientes de David eran los... Bueno, hermano, no vienen los menospreciados con de Dios, pero sin embargo, esa es la justificación para la incredulidad. Entonces, sigue diciendo, traédmelo. 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espuma al agua. Entonces Jesús mandó a unos cuartos bates que tenía como discípulos y le dijo, agárrenlo para que no se suelte. Se suelta. Agárrenlo para que... Háztelo, que nombre. Hoy te voy a dejar a todo el mundo tratando de agarrar al endemoniado. ¡Fuera! Y los endemoniados sí. Tal cual los discípulos. Yo me imagino a los discípulos que no pudieron echarlos fuera.
No, lo dejó Jesús que se revolcara ahí. Porque esa es la resistencia de que se va a ir. Entonces Jesús estaba echando espumarajo. ¿Ok? La manifestación de ya, de que además se está resistiendo. Entonces, 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo que hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño, la epilepsia. Aquí está. No es un problema genético ni un problema espiritual. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua. Pregúntenle a un epiléptico si no hace eso. ¿Usted ha visto alguna vez un epiléptico? Intenta matarlo, ¿no? Entonces, quiere decir que la persona que sufre una epilepsia Es espíritu. es Espiritual. ¿Ah? Ajá. Pero que tiene un demonio, no tiene... Demonio. Porque aquí está hablando de un demonio. Y no hay otra... Exacto. No dicen el por qué. Nadie sabe, dígame usted, si fuera físico ya los médicos hubieran encontrado el problema. Los médicos no saben por qué se origina. Mucha cura, ¿no? Y eso es con tratamiento. Eso es espiritual. Y nunca se cura. Bueno, sí se cura. Ahora, Ya. Está probando. entonces mire lo que sigue diciendo, no, pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cómo se cura? La Biblia nos revela. Era un espíritu mudo, pero le producía epilepsia. Porque esto es la manifestación de un epiléptico. ¿O no? Véalo. Y dígame si no es una manifestación de epilepsia. Sigamos. El versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es el problema de los discípulos? Generación incrédula. Entonces le digo al Padre, si tú puedes creer por él, que él va a estar, no va a pasar. Entonces inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, porque soy un hombre incrédulo, ayúdame. Yo creo que tú puedes sanarlo, pero ayúdame. Ayúdame para ver la realidad, ayuda porque soy incrédulo, pues creo, pero ayuda a mi incredulidad. Por eso te lo traje, yo creo que tú puedes sanarlo. Pero aún así es inconcebible ante la mente humana ver algo así. Ayúdame a verlo cómo lo hace, ayúdame a fortalecer mi fe, lo que está diciendo. Entonces dice, 25. Y cuando Jesús vio al multitud, fíjate tú que Jesús no le echó fuera de una vez cuando lo vio. Primero se dirigió al Padre y le dijo, averiguando cuánto tiempo le pasaba esto. ¿Me entiendes? Y otra de las cosas que averiguó era si el papá creía. Porque no hubo nadie que no haya sido... Hermano, todo es por la fe. todo, pero por fe. ¿Por qué los discípulos no pudieron echarlo fuera? Por fe. Ya vamos a derrumbar un argumento teológico pentecostal que se ha enseñado por años sobre este pasaje. Voy. Dice, cuando subió la multitud, versículo 25, cuando Jesús vio la gran multitud, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, lo reprendió, no le puso la mano. La imposición de manos para sanidad, pero no para sanidad producida por enfermedad producida por demonios, sino por enfermedades físicas. Reprendió al espíritu inmundo, no. Porque se fue transferido. Bueno, si puede estar abierto, si tú estás muerto espiritualmente, pero no es porque la imposición de manos es para impartir el Espíritu Santo. Para sanidad, para que el poder de Dios toque la persona y el poder de Dios sane, que Él vive en nosotros. Pero a la liberación no se impone manos, se echa fuera. ¿Qué? Como en liberación.
El espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, le dijo la característica del demonio. O sea, porque el espíritu producía esa mujer, esa sordera y esa epilepsia además. Yo te mando con la autoridad de quién soy. Mira la identidad de Jesús. Yo te mando la fe que tenía de quién era, la convicción. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Una orden. ¿Por qué? Porque este demonio no entró por pecado, sino por su problema generacional, paternal, porque no entró por pecado. Ahora, ¿por qué ocurría eso? Éxodo 20, ¿por qué ocurría eso? Jesús no había muerto en la cruz todavía. ¿Qué? Pecado generacional. ¿Y qué decía Jeremías? Del nuevo pacto, que ya no habrá, que los padres comerán la uvas agria y los hijos no tendrán la dentera. Eso habla que ya los pecados de los padres no se imputarán a los hijos. Y eso es la sangre del nuevo pacto, la muerte de la cruz. ¿Por qué aquí se operó? Porque Cristo no había muerto. Todavía Cristo no había muerto. Y estaba operando eso. Acuérdate que eso lo tenía desde la niñez. O sea, no puede ser que el niño pecó y le entró un demonio. Gracias a su padre entonces. Todo el pecado generacional. Ajá. En este caso, yo tengo un sobrino que nació así también. Bueno. Acuérdate que eso opera fuera de los que están de Cristo. Claro, la maldición es... Sigue operando, solamente eso quita su efecto. El pecado generacional es a través de la sangre de Cristo. O sea, un cristiano no puede tener maldición generacional, no lo puede. Porque la sangre de Cristo vino a quitar la maldición del pecado. ¿Entiendes? O sea, mis hijos no pueden tener la maldición de mis pecados cuando fueron borrados. No puede. ¿Me entiendes? Cada quien morirá por su pecado. Llegará el momento donde Jeremías tendrá que decidir por su fe. No es que él nació de nuevo, pero mis pecados no se imputan a mí. Pero en el mundano sí, porque están fuera de la cobertura de la sangre. ¿Me entiendes? Aquí Cristo no había muerto y operaba esta situación. Entonces, y le mandó a no entrar más en él, porque era un niño además. Un joven ya, pero o sea, no tenía cabalidad. Y le dijo, te echo fuera y no entre más en él. Versículo 26, y dice, entonces el espíritu clamando, sacudiéndolo con violencia, salió y quedó como muerto. Usted ve que a veces la gente queda administrada después de una liberación. Hay que dejarla tranquila. Porque, hermano, o sea, lo que ha salido de adentro es un elemento espiritual que lo debilita de una manera. Están como dormidos, ¿no? Quedan debilitados. Cuando quede libre, cuando quede libre, consciente, pero no quede inconsciente. Pero este quedó como muerto. La persona que pega el 100... ¿Qué como muerto? Inconsciente. ¿Verdad que sí? ¿Quién es una persona como muerta? La persona que queda inconsciente, la verdad, liberación es producto de qué? No, de la misma liberación, pero no que está muerto. Eso vuelve en sí rápido. Tranquilo, eso es normal. Quedó como muerto. Y de modo que muchos decían, está muerto. O sea, quedó inconsciente y tirado, prácticamente no se movía. ¿Verdad? Pero Jesús tomándole la mano, ¿verdad? Le enderezó y le levantó. ¿Qué uno hace cuando alguien está ministrado liberación? Lo agarra, lo levanta y lo sienta en una silla. Porque todavía está débil. Aquí el Señor, como tiene el poder, le impartió fuerza, qué sé yo. Lo levantó y lo enderezó, ¿no? Versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Por qué no pudieron echarle fuera? Porque tuvieron fe en ellos mismos. No, sí. Porque no tenían oración y ayuno. Porque no tenían fe.
Estaban convencidos. Oh, generación incrédula y perversa. En Mateo nos da algo que en Marco no da. En Mateo, este mismo pasaje de la transfiguración, creo que Mateo 17, nos indica que los discípulos le preguntaron por qué no lo pudimos echar de fuera, y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque si ciertamente tendría fe como un grano de mostaza, diría a este monte, pásate aquí y pasará. Pero aquí dice, Pero- ese género con nada puede salir. Sino con oración. Y eso. ¿Qué género? ¿El género de demonio? La incredulidad. La incredulidad, porque ¿por qué no pudieron echarlo fuera? Jesús, ¿qué le dijo? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con usted? No, y que hay un elemento. Jesús no mandó al Padre a esperar que él ayunara y orara para las semanas para que el demonio. No. Él ya había ayunado y ya había Claro, orado. había ayunado 40 días y 40 noches, oraba toda la noche. O sea, eso hay que hacerlo en previo, Sí. no en el momento. No en el momento en que hay que ayunar ahora antes para echar el demonio, no. Es que está en comunión. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno nos fortalece la fe. Amárrale una silla para que ¿Por qué? Porque Dios nos habla en el ayuno. Porque nosotros hablamos con Dios y nos ministra y crecemos en la fe. Eso no quiere No es decir- todo. Eso no quiere decir que tenemos No, que estar- hay gente que dice, no, que ese demonio no salió, es porque no hemos ayunado y yo no he orado, porque ese género de demonio es muy fuerte. Y eso no sale sino con oración y ayuno. comunión. No, hermano, es la incredulidad. Porque si yo hubiera tenido fe, ese demonio se hubiera salido. O usted no ve en Mateo 10 cómo ellos echaron fuera demonios y vinieron alegres. Señor, los demonios se nos sujetaban, ¿y por qué aquí no? Perdieron rapidito la fe. ¿De quiénes eran? Rapidito. Yo siempre que ministro a los endemoniados, a los demonios le digo, yo te reprendo en el nombre de Jesucristo porque he sido lavado con la sangre de Cristo y he sido llamado a este ministerio y creo que Él es el Hijo de Dios. Y con la autoridad que Él me ha dado te echo fuera. Yo tengo identidad de quién soy, tengo convicción. Por eso sé la autoridad que tengo en Cristo. Y los demonios, ¡ah! Inmediatamente. No me queda una hora, yo le ministré a un muchacho que vino hace poquito el domingo, un muchacho ministrado, ¿verdad que sí? No hicimos un espectáculo, el muchacho recibió su liberación, la de una hermana que se quedaba ministrando ahí, y yo me vine tranquilito para acá, el muchacho quedó libre. Ahora hay que preguntar qué pasó, hijo, con ese joven. ¿No quiere venir? Ah, hay que estar pendiente porque el enemigo quiere volver a abrir puertas, ¿ok? Bueno, eso pasa. No sé, Jesús ministró, el demonio quedó libre y el muchacho quedó sano. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera? Por la incredulidad, por su poca fe. No porque el género de demonio es muy fuerte. Cuando dice este género no sale con oración de ayuno, se refiere al género de la incredulidad. De ellos. Porque hasta el Padre Jesús le preguntó si creía de todo corazón. Al que cree todo le es posible. Creo, ayuda a mi incredulidad. Vamos a darle pues. Bueno, eso me pasó. Ahí podemos ver una vez más cómo todo eso que fue sonado en el contexto en la época que existió Jesús, y nadie fue libertado de su opresión demoníaca, nadie fue librado si no tenía fe, todos tuvieron fe. No hubo ninguno que no haya sido liberado por fe. Pero que que tocó el manto, todo el mundo. todo es por la fe. Quedamos en el 30. Ya se nos acabó el tiempo. Yo quiero rapidito que vayan a Mateo 17 para complementar esto. Rapidito. Amén. Versículo 20. Rapidito, mi hermano. 17-20. Es el mismo contexto. Después de la transfiguración, Jesús le dijo, por vuestra... El versículo 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le respondió, por vuestra poca fe. Aquí está. Marco no lo infiere, pero Mateo sí. Porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diré a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El género de la poca fe, no del demonio. ¿Está viendo?
Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? Jesús no le dijo, no, porque ese demonio es muy fuerte y ustedes tienen que ayunar y orar. No. Por vuestra poca fe. Esa es la causa por qué no lo pudieron echar fuera. Porque si tuvieran fe, dirían, haz esto al otro, y pasará y nada les será imposible. Pero este género no sale con oración y ayuno. ¿Qué género? De la incredulidad, la poca fe. Claro, ¿verdad? No hay demonios tan grandes. El nombre de Jesús es superior a todo demonio, usted sabe. Nombre sobre todo nombre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Gracias por tu palabra. Síguenos iluminando, síguenos guiando a toda verdad. Sigue guiando a los que nos escuchan por la internet a la verdad del Evangelio. Gracias por esta sección que ha sido de gran bendición. Nos ha hecho crecer, nos ha enseñado. Llévanos a nuestros hogares en el nombre de Jesús y sigue ayudando a todos los que nos escuchan a través de la internet a que la verdad del Evangelio la resplandezca. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios les guarde. Nos vemos en la próxima oportunidad.